Y después, cuando vi la Biblia dice a los ángeles, delante del Señor, lo único que decía era la Biblia, pero yo no sabía. Entonces, invito a cualquiera que no sepa orar en estos momentos, y que quiera acercarse al Señor. No sé orar, mira, Señor, yo no sé orar. Yo te voy a llamar, te voy a decir santo. Santo es, santo, santo, santo es. Y eso es más que suficiente para que el Señor lo ponga. Bien, hermanos, vamos a hablar de perdón y vamos a hablar de una parábola que ustedes conocen, que es el hijo pródigo que regresa a su casa. Yo me siento como el hijo pródigo también en esta casa. Estuve alejado y aquí estoy. Para el Señor y para ustedes. Como vamos a hablar de perdón, yo les invito que por favor leamos Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Si hay alguien en este templo, en esta iglesia, que dice, yo he sido malvado, yo he sido desobediente, yo soy un rebelde, el Señor no me va a aceptar. Porque creemos que no lo merecemos. Pero el Señor dice que yo borro tus rebeliones por el amor de Él mismo, porque Él se va a buscar dentro de nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Y no me acordaré de tus pecados. Quiere decir que lo que sucedió en nosotros en el pasado, Él lo borra y lo pone en cero. Para Él no hay pecado. Para Él no somos pecadores. Y lo que Él está haciendo por nosotros, no es por lo que hicimos, es por su gracia y por su misericordia. Porque no nos merecemos eso. Pero Él no trabaja con eso. Él dice, yo estoy mirando tu corazón. Y yo soy el Padre amoroso. Soy el Padre perdonador. Y por eso te recibo y no tienes pecado. Amén. Bien, es una historia que ustedes conocen muy bien, porque se habla en muchas prédicas. Hasta Joaquín, el nieto, quiere intervenir. Se llama volver a casa, el perdón que restaura y que libera. El perdón. Eso está en Lucas 15, del 11 al 22. Pero quiero ilustrar lo que era esa época. En esa época de judíos, para un judío criar cerdos no era posible, porque eso era humillante para un judío, criar cerdos. Entonces ellos tenían granja de otras cosas, pero de cerdos nunca. Y esta historia habla de un hijo que pecó, que tuvo rebeliones, como dice la palabra, que pidió su herencia. Y ustedes la conocen, la vamos a mirar desde otro punto de vista. Amén. Y recuerden que herencia, ¿cuándo hay herencia? Cuando la persona no está, que heredan sus hijos. Entonces imagínense la falta de respeto en aquel entonces, cuando un hijo menor, otra cosa, el hijo menor pide su herencia y el padre está vivo. Es una falta de respeto.
Y en aquella época, quien heredaba la mayor porción de la herencia era el hijo mayor, no la hija, el hijo varón mayor. Y aquí estamos hablando de que a quien le dieron la herencia es al hijo menor. Entonces, mire dónde nos estamos moviendo en ese conflicto. Quiero iniciar diciendo que el perdón no es una opción, no es que yo voy a tratar o cuando pueda, cuando quiera, cuando cambie el gobierno, cuando venga el invierno, cuando haya lluvia, yo voy a perdonar. Nunca vamos a tener ganas de perdonar, porque siempre el enemigo se va a oponer al perdón, y ya lo vamos a ver por qué. Sin embargo, cuando hablamos de liberación, hay personas que se asustan. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos a nosotros mismos. Amén. Entonces ahí empezamos a hablar. Quiere decir que el perdón es una tremenda llave que tenemos para nuestra sanidad. Escuchen bien. Para nuestra sanidad interior. No es en nuestro cuerpo. Ustedes saben que duelen las heridas del alma. Y no sabemos. Yo veo a los jóvenes, veo a Leo haciendo deporte, musculoso, y a otros jóvenes en el gimnasio. Bueno, hoy vamos a hacer gimnasio, pero para el alma. Porque para el alma es indispensable que nosotros hagamos gimnasio. ¿Y qué es la primera parte de nuestra alma? La mente. Entonces la mente está llena de muchos recuerdos, buenos y malos. Pero la mente es la que nos dirige a nosotros nuestra vida. Y saben una cosa, eso fue el diseño de Dios, pero el diablo lo sabe. Entonces el diablo a veces nos cambia los pensamientos para que nosotros nos comportemos de otra manera. En una de las alabanzas hablaron de Daniel. Daniel 7:10 habla que cuando el tribunal se abre, el primero que se sienta es Jehová. Y en el momento que él se sienta, se abren los libros de la vida. Y al abrirse los libros de la vida de cada uno de nosotros, que fue escrito antes de que fuéramos concebidos. Cada uno de nosotros tiene libros en el cielo, escritos por Dios, donde está nuestro propósito. Pero siempre el adversario, el enemigo, o como quieren llamarlo, nos va a torpedear para que no alcancemos ese propósito. ¿Está bien? Entonces, una de las llaves para cambiar nuestra alma, para transformarnos a nosotros, porque podemos transformar nuestro cuerpo, pero si no transformamos nuestra alma, no estamos haciendo mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús nos enseña en esta parábola no solo sobre el amor del Padre, sino también sobre el corazón humano. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestra alma, no de este corazón que partimos. Estamos hablando de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra mente. No puede una persona caminar en libertad si está atado a la falta de perdón. Repito, no puede caminar en libertad si está atado a la falta de perdón. Aquella persona que no quiere perdonar o que no sabe que tiene que perdonar está restringida, está frenada en su proyecto de vida, en esos libros del destino que él debe avanzar, está frenado, porque es una condición del Señor, es un mandato del Señor que tenemos que perdonar. Y hay muchas palabras de perdón en la Biblia. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis, Mateo 6, 14 y 15. No estoy acostumbrado a tener asistentes tecnológicos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso no lo inventó el pastor Michael. Dios, está en la Biblia. Es un mandato. No perdono, no me perdono.
Entonces es una decisión mía. Si no perdono, no me perdono. Entonces yo tengo que correr con las consecuencias. No perdoné, tengo consecuencias. Entonces el perdón no es una emoción, es una decisión que rompe los derechos legales del enemigo. Si lo leemos de otra manera, el enemigo, cuando nosotros perdonamos, perdió la batalla. Ya no puede hacer nada. Porque él trabaja con derechos. Si hay alguien que es abogado aquí, o estudia leyes, o conoce de leyes, es un derecho. Entonces el enemigo trabaja por derecho, porque se abrió alguna puerta. Si no se abren puertas, yo no le doy derecho, no me afecta. Pero cuando yo abro una puerta, me va a afectar. ¿Por qué? Porque él dice, tengo derecho. Y del tribunal que hablamos, cuando hablamos que se sienta el padre en el tribunal, también está el adversario, porque él es acusador. Cuando leemos a Job, nos damos cuenta que a Job le hacen un juicio y lo acusan, y él siempre se mantuvo. Pero eso no va a pasar a todos. Hay un juicio, hay un tribunal del cielo. Depende de nosotros si llegamos transparentes y bien vestidos a ese tribunal. Ok, entonces en este escenario del hijo pródigo tenemos varios elementos. Tenemos una persona que necesita pedir perdón. Tenemos otra persona que necesita perdonar. Y tenemos un padre que maneja una situación y la otra situación. Porque esto no es una historia, está representado como una parábola, pero esto es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Porque entre nosotros, aunque vengamos todos los domingos a la iglesia y vengamos a la vigilia, hay personas que no sabemos que tenemos que perdonar, y hay otros que sabemos que hay que perdonar, pero no quiero perdonar. Entonces dijimos que eso es un mandato, no es una opción, es un mandato que tenemos. Entonces, veamos el primer caso, en Lucas 15:13. Cuando necesita ser perdonado. ¿Qué dice 15:13? No muchos días después, juntándolo, todo el hijos menores, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué viviendo perdidamente? Alcohol, mujeres, mundo. En el mundo te dicen, tienes que vivir la vida. En el mundo te dicen, tú tienes 14 años, ¿qué haces en la iglesia? Ahí en la iglesia de renovación. Vive tu vida. Las novias, la parranda, la fiesta. Y eso nos lleva al fracaso. Entonces desperdició esos bienes. El hijo no solo se alejó del padre, sino que entró en un estilo de vida que lo llevó a una esclavitud. Porque cuando estamos en el mundo no nos damos cuenta que somos esclavos. No nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando buscamos al Señor y estamos de este lado. Y decimos, la pastora Isela siempre me dice, mira, fulano, ¿cómo está todavía bebiendo aguardiente? Y ella me recuerda que nosotros éramos así. Y mira cómo, pero nosotros éramos así. Y eso es lo que dice Corintios. Corintios dice, así éramos. Ya no somos, pero así éramos todos. Entonces, ¿qué pasa? El pecado lo llevará más lejos de donde usted quiere ir. Y le costará más de lo que usted tiene que pagar. Él quería disfrutar y disfrutó tanto que se desbordó. Y llevaba unos sacos de dinero, pero eso no fue suficiente. Entonces, ese es el mensaje. En el mundo vamos a tener. Entonces, hay muchas personas oprimidas,
no solo por lo que hicieron, sino por lo que le hicieron. Hay personas que están ofendidas, están heridas, tienen dolor por lo que le hicieron, pero también a veces estamos mal por lo que nosotros decidimos, por lo que nosotros hicimos, por las decisiones que tomamos que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no consultamos con el Padre. Esto estará en tu voluntad, esto será lo que tú quieres que yo haga. No lo consultamos, sino que somos independientes, y eso tiene sus consecuencias. Cuando yo soy muy independiente, quiere decir que soy muy orgulloso. Y cuando soy orgulloso, el Señor no quiere nada conmigo. Lo dice la palabra. El Señor no quiere nada con los orgullosos. Entonces, una persona orgullosa no es aquella persona que se pavonea, que es vanidosa, que es todo, que es mala sangre, que es... No solo eso. Si no obedece al Señor, es orgulloso. Si no cumple con la voluntad de Dios, es un orgulloso. Entonces esas cosas no las sabemos, pero tenemos que aprender. Y por eso estamos en la iglesia, para que aprendamos cosas y conozcamos más de la palabra de Dios y sobre todo la comunión con el Señor. Entonces, fíjense que en Proverbios 28:13, ya me estoy acomodando. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vamos a traducir esto en palabras cotidianas. Si yo no confieso y no reconozco mis pecados, los estoy tapando. Y si los estoy tapando, el Señor no va a tener misericordia conmigo. Así se entiende mejor, ¿verdad? Si yo no confieso y reconozco mis pecados, no voy a prosperar. Ahora, cuando yo lo reconozco, lo confieso, me arrepiento, pido perdón, el Señor me lleva a cero. Eso es lo que yo quería. Llegaste ahí, cero. Venga otra vez, venga para acá y yo lo abrazo. Y seguimos. Pero si yo no hago eso, entonces yo vengo a la iglesia y oro y me arrodillo, pero hay algo que no quiero perdonar. Es tan fuerte mi dolor que no. Y habrá personas aquí que dicen, el pastor está diciendo eso porque él no ha sufrido lo que yo sufro. Pero es que la Biblia no dice que sufra o no sufra. Es más, la Biblia dice que el sufrimiento que el Señor nos da es para arrepentimiento. Ahora, si yo sufro y sufro y sufro y disfruto y voy en el tren conversando de mi sufrimiento y mi sufrimiento y mi sufrimiento, yo lo que soy es amargado. Anteayer nos pasaba con la pastora, llevamos un Uber. Yo no converso con él. Y el Señor empezó. Que el Uber, que la plataforma, que esto nos da, que si da, esto. Entonces mi mente siempre, ¿para qué estás trabajando en esto? Entonces el Señor después decía, no, y me valoraron, me pusieron 2 con estrella y 3 con estrella, porque la gente no quiere hablar, que no sé qué estoy diciendo. Bueno, si ustedes no obligan que una problema. Pero yo quiero hablar y quiero decir, está amargado, no está conforme con las cosas y no ve otra manera cómo solventar. Y cómo se acostumbró a hablar y a hablar y a criticar y a criticar y a criticar, y así va a vivir hasta que se consiga el consejo. Entonces el arrepentimiento es una reposición, reposiciona el corazón, vuelve el corazón a su lugar. Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dijo eso, primero lo dijo a solas. Él pensó, puse la torta.
traicioné a mi papá. No funcionó lo que hizo. No funcionó tener dinero. Entonces él estaba, ¿qué estaba haciendo ahí? Reconociendo que se había equivocado. Y cuando él dijo, cuando vaya donde mi papá, voy a decirle. No solo estaba él reconociendo, sino delante de mi padre también lo voy a reconocer y se lo voy a decir. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces tenemos problemas y no reconocemos. Y si yo no reconozco, ¿qué voy a perdonar? Si yo no reconozco que ofendí a la pastora y ella me dice, negro, pídeme perdón, y ella se va a ofender más porque ella no sabe que yo no sé, no me di cuenta. Entonces, si así es verdad, te levanté la voz, perdón. Estoy reconociendo con mi alma de que sí, y después voy con ella, sí, ¿verdad? Sí. Te dije en un tono indebido. ¿Está bien? Entonces, él reconoció a solas y después fue con el papá y le dijo lo mismo. Entonces, nos revela que el camino a Dios es siempre ascendente. Amén. Amén. Contra ti y contra él, siempre. En cambio, cuando estamos con el adversario, él nos afecta. Es contra la persona y contra ti. Para abajo, para arriba, no para el cielo, para otro lado. Entonces, si algo es maravilloso es reconocer. Tengo que reconocer, porque si no reconozco no voy a hacer ninguna transformación, porque no sé qué es lo que voy a transformar. Entonces, eso es una de las condiciones. Si ustedes, hermanos, dicen, yo no tengo a nadie que perdonar, y eso no sucede mucho en la consejería. Entonces, yo no soy enemigo de nadie. Y nadie está quedando, yo me llevo bien con todo el mundo. Y cuando empezamos a conversar y escudriñar, eso sí, se me olvidaba él. Y también se me olvidaba esto. Y se me olvidaba también aquel amiguito de la escuela, si es verdad. Y digo, mire, el amiguito, ¿qué edad tenías tú? No, yo tenía 14 años. ¿Cuántos tenías ahorita? Tengo 40. Y se acuerda lo que le hizo a aquel niño. Quiere decir que tiene 30 años con una falta de perdón a ese joven. Ahorita le comento un testimonio mío para no ofender a nadie. Entonces, la libertad comienza cuando la persona asume esa responsabilidad. Si yo no asumo la responsabilidad, no voy a ser libre nunca. Nunca. Porque la que está más cerca es la pastora, mi esposa, y me dice algo y digo, no, yo no fui. No, eso es tuyo. No, pero no es así. Vete, entonces, ella va a cambiar, pero yo no. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad que yo cambie? Mía, no de ella. Y es más fácil decir, ser diablo. No soy yo mismo. El Padre restaura la identidad y no solo perdona. Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa eso? Sacar el mejor vestido. Entonces el Padre hace varias cosas ahí y tiene su significado. Primero, estaba en harapos, estaba mal vestido porque venía de allá de las granjas de los cerdos. Imagínense cómo olía, cómo estaba vestido. Y la expresión dice que él esperaba que le dieran aquella comida que le daban a los cerdos. Ahora imagínense un judío que no solo le daba de comer a los cerdos, sino que comía lo que comían los cerdos. ¿A dónde lo llevó el pecado? No hasta el piso, lo llevó más abajo.
porque era judío. Los que conocen a los judíos, pregúntale cuándo fue la última vez que comió cerdo. No come cerdo, no comen, por tradición. Entonces, cubre su vergüenza con el vestido. Andaba en harapos y ahora de harapos le dice, póngale un vestido nuevo. Y vestir, ponerle el anillo. El anillo significa autoridad. Le volvió a dar la autoridad que tenía en el hogar. Y luego, el calzado. ¿Qué significa el calzado? Pertenencia. Porque en aquella época, los esclavos, los que trabajaban con su papá, no tenían zapatos, andaban descalzos en la cama. Entonces ese es el significado. Amén. Me viste, me da la autoridad y me hace pertenecer de donde yo soy, de donde yo vengo. Sí, Señor. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Nos quita los harapos, nos da la autoridad y nos recibe donde nosotros somos. Amén. Y otra cosa, hay una expresión, no me recuerdo dónde, cuenta que decía, ojalá yo pudiera ser un empleado de uno de sus jornaleros. El Señor no quiere que tú seas su empleado. Amén. El Señor quiere que tú seas su hijo. Amén. Nosotros tenemos que trabajar para agradar al Señor. Él nos conoce. Él dice, tú eres mi hijo. Amén. Que tú no lo creas es el problema de nosotros. Pero Él dice, tú eres mi hijo. Sí, Señor. Si tú no lo crees, no lo creas, pero aquí estoy. Sí, Señor. Yo te veo como mi hijo. Tú no me ves como padre. Pero eso es problema tuyo, no mío. ¿Ok? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Trabajar nuestra transformación y saber quién soy yo en Cristo. Amén. Porque cuando estoy en el mundo no sé quién soy. Parece que soy el millonario. Parece que soy el ricachón, el buen mozo. Y eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Seguimos acá. Dios no solo perdona, te devuelve tu identidad. Amén. Dijimos, por eso está dando los calzados. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso traduciendo? Discúlpeme que yo diga, lo voy a traducir, porque a veces decimos algo y yo lo leo y lo entiendo de alguna manera o se queda en la nube. Necesitamos que eso baje de la nube y entre en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que buscar la espiritualidad, porque si me voy a la carne voy a tener puro deseo, y en el deseo el diablo me va a dar siempre una satisfacción, porque eso es lo que él quiere la carne. Ahora en el espíritu es otra cosa. Seguimos. Y dice además que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. No hay condenación. Entonces, ¿por qué yo ando diciendo que estoy mal, que no me quieren, que por donde meto la cabeza me golpean? Tengo que revisarme yo, porque el Señor dijo, tú eres mi hijo, y no hay condenación si eres mi hijo, y si andan en el espíritu. Pero entonces, si miramos ahí, digo, bueno, tal vez es que yo no ando en el espíritu y ando en la carne, probablemente. Pero ¿quién va a estudiar eso? Dios. Nosotros mismos. Para eso está la iglesia. Para ayudar al pueblo de Dios. Seguimos. El enemigo va a usar la culpa, la vergüenza,
como un derecho legal. Que me divorcié, o sea, ando con esa culpa encima, con esa culpa cabizbajo, tengo problemas con mi esposa, pero hay que buscar alternativas, porque la culpa y la vergüenza y la depresión y todas esas cosas nos enferman, nacen en el alma, pero se reflejan en el cuerpo. Usted sabe que el cáncer nace primero en el alma y después se refleja en los órganos del cuerpo. Hay estudios ya de eso. Seguimos. Ahora, ese era el hijo menor, el que necesitaba pedir perdón. Ahora vamos al hijo mayor. Imagínense cuando él dice, el hijo mayor, la 15:28, por favor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo mayor, ¿qué estaba reflejando aquí? Rabia, molestia, orgullo, amargura, venganza. Envidia. Eso no lo dice la Biblia ahí escrito, pero eso es las emociones que él da a entender aquí. Y ni siquiera reconoce al hermano. Le dice, no, que no dice a tu hermano, a mi hermano le dices esto, sino que a él sí. A él sí hiciste una fiesta y le regalaste una vaca. Y a mí no me regala ni un cabrito. Esto. Tiene rebeldía. Y la rebeldía trae venganza. Ahora este hijo mayor estaba en la casa, estaba dentro, el otro estaba afuera y tenía sus problemas. Este estaba dentro y tenía más problemas que el que estaba afuera. Por lo menos que se fue y el papá se quedó preocupado, le echaría la bendición y se fue. Pero cuando lo vio regresar, se contentó, porque ya lo había perdonado. Ya lo había perdonado. Pero el muchacho el menor hizo lo que tenía que hacer. Arrepentirse y pedir perdón. Si él no se arrepiente y pide perdón, el papá lo puede abrazar, pero él va a seguir atado y prisionero en una culpa. Entonces nosotros tenemos en la iglesia gente que está acá en la iglesia, que está resentida, pero no hablamos de eso, porque creemos que eso no hace falta, que eso es confidencial, eso es en la familia. Pero cuando tenemos problemas con nuestros padres, cuando venimos de un padre que me abandonó y que no he visto más, o que se fue cuando yo tenía 4 años, o aquel tío, aquel abuelo, aquel familiar que cuando era niño tocó a alguien. Y ese niño de aquel entonces, ahorita es un adulto, y carga eso en la mente. Y se acuerda. Tal vez así, yo no sé si lo soñé, fue verdad. Pero yo sé quién fue. Esa duda es una herida que carga en su alma. Y hasta que no perdone a esa persona, no va a salir de esa herida. Ahora ustedes me van a decir, pastor, pero ¿quién va a perdonar a un violador? No hay otra salida. Mientras no se perdone a ese violador con nombre y apellido, si es posible, esa persona va a estar en una prisión de culpa y de vergüenza, porque no ha perdonado. Entonces también hay otro resentimiento con la pareja, con los pastores, porque no creamos que como pastores la gente somos personas. Como personas tenemos opiniones diferentes, emociones diferentes y sensibilidades diferentes.
Entonces, cuando somos muy sensibles, alguien dice algo que no se acostumbra a decir, no me gusta el pastor, porque dice eso, ¿verdad? Bueno, seguimos. Por eso el hijo mayor decía, ese es tu hijo. Ni siquiera lo reconocía. ¿Por qué? Porque el hijo mayor que estaba amargado quería que se hiciera lo que él quería. No lo que Dios mandaba ni el Padre mandaba, sino lo que él quería. Eso se llama autojusticia. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiero. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Entonces esta historia está representando eso. Cuando yo soy rebelde, soy amargado, no estoy de acuerdo con las cosas. Opino diferente. Protesto. Me vengo. Y otra cosa, a veces no sabemos cuándo es venganza. Uno dice, no, pero no te dieron como venganza. No, tengo venganza. Cuando empezamos a escudriñar, no, eso es venganza. ¿Por qué te fuiste? ¿Y arreglaste la cosa? No, yo me fui. Agarré eso y dejé eso ahí. Eso es venganza. Me aparté para que explotara lo que va a explotar ahí. Pero yo no voy a estar. Eso es venganza. ¿Está bien? Seguimos. Entonces el resentimiento me va a dar lugar. Fíjate lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si ahí dice que no le demos lugar al diablo, quiere decir que en algún momento le damos lugar. ¿O no? En algún momento yo le estoy dando oportunidad al diablo. Y una de las oportunidades es cuando yo no perdono. O no pido perdón. Le estoy dando oportunidad al diablo. Y entonces el amargado, airado pero no pequeño. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y porque a veces estamos enojados con nuestros hermanos de sangre durante 10 o 15 años, por un pleito de la tierra, cuando los viejos nos dejaron por allá una herencia. Y un hermano fue más vivo que los demás, y entonces tenemos 15 años que no le hablamos. Voy a comentar una realidad. A la pastora y a mí nos fueron a buscar a la casa por un señor que estaba muriendo, cáncer. Y el pastor ya, bueno, cuando le digo, hermanito, estamos aquí de parte de Dios, vamos a hablar con usted. Pues, no, yo no quiero que hable conmigo. Pero, hermano, bueno, que no, yo no quiero oración. Yo miré a la pastora y la primera vez que me pasaba eso. El Señor, el enfermo, estaba bravo con Dios porque otros pastores habían orado por su hija que estaba enferma y la hija se murió. Él no vio la salvación que pudo haber tenido la hija, sino que él quería que la hija viviera. Y entonces, como los pastores oraron, le echó la culpa a los pastores y le echó la culpa a Dios, porque Dios no es bueno conmigo. Entonces caemos las pastoras y yo para orar. No. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Orarle al Espíritu, como dice la palabra. Padre, nosotros somos hermanos de Él, porque tú moriste en la cruz por nosotros, por Él y por mí también. Ahora, yo oro su Espíritu, papá, y oramos. Cuando le pregunté, ¿y sus hijos? No los he visto. Le pregunté a la señora, ¿cuántos hijos tienen? ¿De cuándo no lo ve? ¿Por qué? Porque el Señor estaba tan amargado que cada vez que se le acercaba, y la amargura, señores, la amargura es falta de perdón. Falta de perdón. Pero no de ayer. La amargura es una falta de perdón que viene de hace muchos años. Y entonces se va acumulando hasta que se convierte en una fiera esa persona. La falta de perdón y el resentimiento produce también ataduras emocionales y espirituales. Por eso dice en Romanos 12, 19, el Señor dice que la venganza es mía y yo pagaré.
No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. En palabras coloquiales, ¿por qué usted está tomando represalias o venganzas contra alguien que lo ofendió? ¿Quién es usted para hacer eso? El único que puede hacer eso es Dios. Está escrito. Entonces cuando nosotros, me hiciste eso, yo te voy a esperar que te pase algo similar para ver cómo te voy a ayudar. Un punzante, pero con espiral. ¿Por qué? Porque queremos la venganza. Y la venganza es la justicia mía, no la de Dios. Seguimos. Decíamos que el perdón es una decisión y no es una emoción. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si nosotros tenemos la mente de Cristo y somos hijos de Él, tenemos que imitarlo. Y si Él dice que perdonemos, ahí no dice cuando puedas, de lunes a miércoles puedes perdonar, jueves, viernes y sábado no dice eso. Perdonando, tenemos que perdonar uno a otro y soportando en el amor soportando. Ahora, eso es lo que dice Colosenses 3:13. No dice cuando sientas las ganas de perdonar. Entonces, la clave de la liberación es perdonar, es renunciar a ese derecho de venganza. Porque en el fondo, cuando no perdonamos es porque lo que queremos es vengarnos o caerle a palo o sabotearlo en algo. Ahora veamos el punto de vista del Padre, que es el tercer elemento de esta parábola. El corazón del Padre es un modelo verdadero de perdón y de amor. Él no minimizó el pecado, pero tampoco lo comentó, ni le preguntó, le dijo, ¿dónde estaba? ¿Qué hiciste? Te di 500 millones, ¿dónde están? El oro, la plata, no está nada. Él simplemente con amor lo recibió porque ya venía arrepentido. Venía arrepentido. Entonces, si él no se arrepiente, la conducta del Padre no hubiera sido esta. No exigió castigo, simplemente lo amó y no guardó rencor, porque nosotros no debemos guardar rencor. Me puede decir a que pastor, pero eso es difícil. Yo tengo un amigo que es más viejito que yo y cada vez que le predico me dice, oh Freddy, eso es muy fuerte, eso te sirve a mí, pero a mí no sirve eso, porque eso es muy difícil. Claro, es difícil porque tú lo declaras difícil, porque tiene que transformar su mente. Mientras no transforme su mente, él y cualquiera no transforme su mente, siempre vamos a ver las cosas difíciles. Mire, el cerebro, ¿cómo funciona? El cerebro, si usted le dice al cerebro, esto es difícil, él dice, sí, es verdad, es difícil. Si usted le dice al cerebro, mira, esto es facilísimo, el cerebro dice, dale que yo voy. Por eso es que cuando yo digo, voy a exprimir este limón aquí y este otro limón, pues yo lo exprimo aquí y ustedes todos van salivando. Pero el cerebro no sabe que es mentira. Él no sabe que es mentira. Solamente tiene un recuerdo, que eso es así. Entonces, activa las glándulas, ¡ping! Dale, saliva. Es el mismo efecto. Si yo digo, mira, eso es difícil. Que eso pase muy tardío, será tardío. No, que yo no estoy preparado. No estás preparado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Amén. Amén.
¿Y cómo le renovamos? Romanos 12:2. Tenemos cómo renovamos. Constantemente en nuestra mente. En lugar de pensar en eso, voy a pensar en las promesas que tengo. Amén. Si yo estoy enfermo y me siento y que me duele aquí o me duele aquí, no, Señor. No, Señor, un momentico, en la cruz se me fueron todos los dolores, todas las inflamaciones, todas las enfermedades. Yo reclamo esa sanidad que me dieron en la cruz. La reclamo en el nombre de Jesús. Que Él me la dio, me la dio Dios. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué va a decir el cerebro? Está enfermo. Está enfermo. Entonces, en el Salmo 103:12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso se refiere al Padre cuando dice que no guarda rencor. ¿Por qué va a guardar rencor? Lo que sucedió, se pidió perdón y para adelante. Cerebro, para adelante. No me voy a estancar en eso. Entonces, de esa manera, Dios nos perdona. ¿De qué? Completamente, inmediatamente. Amén. Y además es restaurador. Lo que estaba quebrado, lo arregla. Lo que estaba fracturado, lo arregla. Lo que estaba desubicado, lo ubica. Pero yo tengo que intentar cambiar y dejar que eso fluya en mí. Porque si yo digo, sí, yo voy a cambiar, pero es difícil cambiar, vas a seguir. El cerebro va a decir, no vas a cambiar. Entonces, como conclusión, hay dos hijos, hay una decisión. Uno necesitaba recibir perdón, el otro necesitaba otorgarlo. Ambos estaban perdidos en diferentes escenarios. Uno por la falta de perdón y el otro por pedir perdón, por la necesidad de perdonar. Entonces, el perdón no es ninguna debilidad, es una autoridad espiritual que debemos ejercer. Amén. Es una autoridad que tenemos para ejercerla. Entonces yo no puedo decir, no, que es muy difícil, no siento ganas. No te están preguntando si sientes ganas o no. Es que tenemos que perdonar. Entonces, cuando perdonas, que dijimos que es la llave de la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestra alma, estamos ejercitando nuestra alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo lo ejercitamos con las pesas, con la gimnasia, con las caminatas, con todo. Pero el alma tenemos que ejercitarlo, orando, perdonando, pidiendo perdón. Y todas aquellas cosas que no hacíamos porque estábamos en el mundo, bueno, hacerlas ahora, porque el Señor como las espíritus. Entonces, cuando sana, pero cuando perdonas te sana, le cierras las puertas al enemigo y además restaura tu identidad. ¿Y cuál es tu identidad? Somos hijos de Dios y que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo soy un embajador de Cristo, quiere decir que yo tengo todas las credenciales aquí en la tierra y que están firmadas por el Dios. Entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y si la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia de Cristo, debe sanar, debe ayudar, debe liberar de los demonios y levantar a los muertos, tenemos que hacerlo. Amén. Eso lo tenemos. Que no lo activemos, eso es otra cosa. Pero el Señor nos dejó eso. Que no lo activemos, bueno. Ahora, hermano, como regalo para ustedes. Como regalo para ustedes. Y poner en práctica, como dice la palabra en Santiago, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ahí en ese sitio donde ustedes están, ustedes van a pensar en una persona que los ofendió, que les causó dolor, que los traicionó, que los tocó. Esa persona que ustedes, la primera persona que le llegó a su mente, esa es la persona que van a perdonar.
esté vivo o esté muerto. Y nosotros lo vamos a ir guiando en el nombre de Jesús. Entonces, primero, Señor, vengo delante de tu trono y hoy decido perdonar voluntariamente y genuinamente a esta persona. Da perdón por lo que me hizo. Ustedes saben cada quien lo que le hizo. Por sus mentiras, por sus atropellos, por su abandono, por su rechazo, por no estar en los mejores momentos conmigo, por cobarde porque no me conoció, porque me dejó muchos vacíos. Por sus trampas, por su mal carácter, por su traición. Yo lo perdono genuinamente y lo bendigo. Bendícelo tú también y ten misericordia de él o de ella. Porque esta persona me hizo sentir triste, rechazado, abandonado, solo, comparado, criticado, menospreciado, avergonzado, comparado, traicionado. Me hizo sentir nostalgia, rabia, vergüenza. Me hizo sentir huérfano. Me hizo sentir que no valía nada. Me hizo sentir desprecio a mí mismo. Me hizo acusarme a mí mismo. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo decido renunciar a todo eso que acabo de mencionar y a cualquier otra emoción que entró en mi alma con este episodio que tuve con esta persona. Lo perdono genuinamente. Y a renunciar a todo esto que acabo de confesar y cualquier otra cosa que se parezca a ello, le estoy quitando derecho legal al adversario para que nunca más me acuse, para que nunca más me señale y para que nunca más sabotee mis pensamientos. Y en el nombre de Jesús le digo a la tiniebla que ya te identifiqué, ya sé quién eres, ya perdoné y le pido perdón al Señor por todo aquello que el adversario me quiere acusar en el tribunal y que lo tomó de mi pasado o de mis ancestros. Yo me arrepiento y pido perdón por eso. Y en el nombre de Jesús, ahora los expulso de mi alma y de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Y les digo fuera. Fuera en el nombre de Jesús.
fuera, en el nombre de Jesús, al fondo de la misma. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que llenes mi alma. Todo espacio que quedó vacío, que dejaron estos espíritus inmundos, llénalos con tu luz, con tu paz. Llénalos. Más luz, mucha luz, y una unción fresca para cada uno de ellos, para su familia, para su descendencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y activo el torbellino del Señor en este momento, para que gire en torno a este templo y corte ese torbellino, corte todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no es tuyo, se corta, se muele, se pulveriza todo lo que no es tuyo, Señor, se pulveriza para este templo, para esta iglesia, para esta congregación. Y en el nombre de Jesús todo eso se va a la vida. En el nombre de Jesús. A la vista, en el nombre de Jesús. Y ahora quedan ustedes sobre verdes prados y mucha luz, sobre verdes prados y mucha luz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso para cada uno.